Ya lo tienen ahí. Ahora sí, quiero pedirles de su atención. En los últimos días, hermanos, hemos estado constantemente informados acerca de este conflicto que se está viviendo en dos naciones en cuestión. Pero la palabra del Señor, hermanos, como les digo, es viva y es eficaz. Quiero leer solamente el versículo 1 y 2 y enseguida estaremos orando. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te pido, Señor, que bendigas la exposición de tu palabra, Señor. Que esta palabra sea de edificación, que esta palabra sea de bendición para todos tus hijos, Señor. Que esta palabra, bendito Dios, traiga una lumbrera a nuestro camino. Que esta palabra, Señor, enderece nuestros pasos y nos haga, Señor, a mantenernos firmes en la batalla de la fe, Señor. A medida, Señor, que tu reino se sigue acrecentando y acercando a nuestros corazones, Señor, la batalla duramente será seguramente más dura, bendito Dios, pero sabemos que si estamos anclados en tu bendita palabra, no seremos removidos. Padre, te pido que bendigas los corazones que han de escuchar este mensaje y que tú hagas algo sobrenatural en su interior, que nos muevas, bendito Dios, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar en el nombre del Señor. Hermanos, como les decía, algunos informan de las razones de que cada país en cuestión tiene para no ceder ante la presión que existe entre ambos. Y tal vez tú te hayas atrevido a buscar, ¿verdad?, profecías del último tiempo y cosas así porque nos llama la atención. ¿O hay alguien que no le esté llamando la atención lo ocurrido últimamente? A todos nosotros nos llama la atención. Pero hermanos, yo quiero invitarles a mantenernos al margen de las verdaderas razones, pero hay que orar por estas naciones en cuestión. No solamente por la nación que está siendo invadida, sino también por la nación que está siendo invasora. Amén. El Señor nos hace un llamado a orar por todos, en todo lugar, en todo tiempo, hermanos. Libres a esta nación, hermanos, estas naciones quieren defender su soberanía y seguridad de todos sus ciudadanos, o eso creemos, amén. Y en ocasiones se tiene que acceder a cierto tipo de fuerza. Comentando con mi esposa, le decía, todo país tiene que tener un ejército para defenderse, porque no todos son buenos. Todos nosotros necesitamos algún tipo de seguridad, porque no existe gente con muy buenas intenciones. Por eso tenemos que ser precavidos, cautelosos. Tenemos el sabio ve el peligro y ¿qué hace, hermano? ¿Lo enfrenta? Huye. Hermanos, el libro de Judas, hermanos, en ocasiones vamos a tener que acceder a cierto tipo de batalla para mantener nuestra integridad como hijos de Dios. En el libro de Judas encontramos un fuerte llamado de parte de Dios. ¿A qué cosa? A contender ardientemente por la fe. ¿Cuál fe, hermano? La fe en Jesucristo. El conjunto de enseñanzas que estamos recibiendo cuando nos reunimos como iglesia, hermanos, es algo que abarca todo lo que creemos, todo lo que abarca nuestra fe. Necesitamos, hermanos, saber en qué creemos. ¿Cuántos saben en lo que creen? ¿Cuántos saben en quién han creído? ¿De verdad? ¿Por qué crees lo que crees? Pregunta un youtuber muy famoso, ¿verdad?, que estuvo en un debate. ¿Por qué crees lo que crees? Yo quisiera preguntarte sin que me contestes, pero que sí te lleves esa pregunta. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cuál es tu base para creer lo que crees, hermano? Tu base para creer lo que crees, tu filosofía de vida, ¿está anclada en la palabra de Dios? ¿O viene de algún otro lugar? ¿O viene de algún otro pensamiento? Todos nosotros, hermanos, realmente nuestros pensamientos o nuestro criterio, nuestra filosofía de vida no es originalmente de nosotros. Probablemente alguien ya pensó lo que nosotros estamos pensando. Probablemente alguien ya escribió acerca de lo que nosotros decimos creer. Pero no se trata de mis pensamientos, de tus pensamientos, de mis teorías de conspiración, sino lo que la bendita palabra de Dios está para todos nosotros.
Entonces, hermanos, ese llamado es a contender ardientemente por la fe, contra las falsas enseñanzas que estaban surgiendo en las iglesias, argumentos heréticos de parte de los falsos maestros de ese tiempo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo, porque déjame decirte que hay falsas enseñanzas, hay falsos maestros, y tú tienes que aprender a distinguir una cosa de la otra. ¿Por qué? Bueno, a lo largo de la exposición de la palabra de Dios vamos a estar viendo por qué es importante batallar por la fe. Y no solamente batallar, sino el texto nos dice ardientemente. Hermanos, es algo importante que tú tienes que considerar. Quiero invitarte que abras tu Biblia nuevamente, si ya la cerraste, en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4 y 5. 2 de Corintios 10, versículo 4 y 5. Lo siento como un poquito serios. ¿Los regañaron o qué pasó, hermanos? 2 de Corintios 10, 4 y 5. Bueno, si no lo han regañado ahorita los vamos a regañar. No sé. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra, ¿qué cosa, hermanos? El conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí quiere decir, hermanos, que nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que nosotros imaginamos, tiene que ir conforme a la obediencia a Cristo, a la palabra de Cristo, a lo que Cristo escribió acerca de estas cosas. Es por eso, hermanos, que Judas comienza, ¿verdad?, dando ese saludo conocido como el saludo apostólico. Hermano, dice: hermano Jacobo, a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes son esos llamados, guardados y santificados? La iglesia, hermano. La iglesia. Y dice una cosa más que tú y yo necesitamos para seguir adelante: misericordia y paz y amor sean multiplicados. Misericordia, paz y amor. Judas, siervo de Jesucristo, hermanos. La palabra siervo en ese tiempo no es a lo mejor como nosotros pensamos que es. No era un simple servidor, no era alguien que solamente hacía lo que tenía que hacer, sino el original, hermano, para siervo es un esclavo. Un esclavo. Alguien que voluntariamente, no a la fuerza, se sometía a la absoluta voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Amén. Así es que, de alguna manera, si tú sirves a Cristo, has asumido voluntariamente ser un esclavo de Jesucristo. Se oye medio fuerte, ¿verdad? Se oye medio como que, ¿cómo voy a ser un esclavo? Hermanos, sin querer, a veces nos terminamos convirtiendo esclavos de otras cosas. ¿Cuánto mejor derramar nuestra vida, invertir nuestros días siendo siervos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo? Misericordia, paz y amor. Dice que es hermano de Jacobo, es decir, Santiago, que es hermano de Jesús. Y dirige su epístola, su carta, a los llamados, a los santificados y guardados. Estas tres palabras, hermanos, demuestran nuestra seguridad que tenemos nosotros si estamos en Cristo. Amén. Somos llamados, somos santificados y somos guardados. El hecho de ser llamados, santificados y guardados nos da, hermanos, la facultad, el poder de batallar ardientemente por la fe. Gloria a Dios. Pero Judas nos ayuda también a aprender a identificar, a observar
todas esas falsas doctrinas y falsos maestros que se nos pueden presentar, porque las falsas doctrinas y los falsos maestros no se quedaron en el primer siglo, hermano. Estos se siguen multiplicando. Estos se siguen haciendo cada vez más famosos. Es por eso, hermanos, que es importante saber que la exhortación a contender por la fe no se trata de discutir por temas secundarios en cuanto al cristianismo, sino de todo lo relacionado a nuestra común salvación. Porque estamos hablando, hermanos, de doctrinas importantes que implican la salvación de las almas. Es por eso que nosotros tenemos que trazar con rectitud, con prontitud, con algo muy dedicado a la palabra de Dios. Cuando nos presentamos aquí, abrimos nuestra Biblia, tenemos que asegurarnos que lo que estamos exponiendo es lo que el Espíritu Santo y el autor quiso transmitir. Siguen serios. ¿Qué les hizo, hermano, en la puerta? ¡Aleluya! El llamado a la contienda, hermanos, es que porque la iglesia había infiltración en ese tiempo. Es por eso que Judas escribió a las iglesias de ese tiempo. Había una infiltración. ¿Qué es una infiltración? Nosotros tuvimos hace poquito una infiltración el boiler, el calentador de agua, se empezó pues se acabó la garantía y el agua caliente comenzó a filtrarse. El boiler está por fuera, pero ¿hasta dónde creen que llegó la filtración del agua? Hasta adentro. ¿Y quién cree que se dio cuenta? Yo no, porque yo no me meto al cuarto de lavado. La que lo usa me dijo, se está filtrando el agua. Ya hay moho en el baseboard. Necesitamos arreglarlo. ¿Qué será? Y los varones, cuando nos dan noticias así, ¿verdad? Que nos da un gozo y alegría decir, qué bueno, vamos a estrenar hoy. No, es algo que se tiene que arreglar. Es algo que no cambiamos nomás porque nos sobran, no sé cuánto cuesta, unos $1,000 o más, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacer, porque si no se hacen, como me dijo un hermano, si no lo cambias ahorita, esto que se está filtrando se empieza a regar, y después, hermanos, es un problema que necesitas cambiar la pared, necesitas hacer más remodelaciones. Hermano, qué importante es que tú y yo como iglesia aprendamos a discernir. A discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque desde hace mucho escucho que dicen, estamos en tiempos peligrosos, ¿verdad que sí? Pero esos tiempos se agravan cada vez más, hermanos. Es por eso que la posición de la iglesia no puede ser pasiva. No puede ser pasiva. Tenemos que pasar de nuestra pasividad a ser activos. No te estoy animando a que discutas y pelees con medio mundo, pero que sí defiendas la verdadera fe. Que si antes no te interesaba tanto, hermano, discernir lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que te involucres más en él. Porque podamos presentarte un montón de estrategias humanas para hacerte sentir cómodo, hacerte sentir alegre, para llenar la iglesia. Cuando yo llegué aquí dije, wow, vamos a tener muchos visitantes, pero no venían con nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que la gente se interese en llegar a la iglesia y que se sienta cómoda, alegre y gloria a Dios, aleluya? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer ante la presión del mundo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, ante las preguntas del mundo? ¿Sabías que se está poniendo de moda que mismos cristianos digan, yo no necesito congregarme en una iglesia? Hay un montón en el teléfono, ahí me puedo congregar desde la comodidad de mi casa. En pijama, en pantuflas, pues ¿qué importa si Dios lo que mira es el corazón, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios, hermanos, nos hace un llamado a cada uno de nosotros a no dejarnos de congregar. Porque allí en tu casa no te puedo edificar directamente.
No te puedo ayudar, no te puedo motivar al amor y a las buenas obras. Necesitamos juntarnos, hermanos. Somos seres que fuimos llamados a vivir en comunidad. En el cristianismo no hay llaneros solitarios. ¿Alguien vio esa, no sé si era película o serie? El llanero solitario, y él solo podía contra todos. No, hermano. El Hijo de Dios necesita juntarse con los que creen su misma fe. Así, unidos somos fuertes. Unidos somos fuertes, hermanos. Y ese versículo que todos usamos cuando hay cultos de poquitas personas, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio, hermano. No es un versículo de consolación, es un versículo de promesa. El Señor prometió estar en medio de 2 o 3 que se congreguen en su nombre. Él prometió estar ahí. Y si Dios está, hermanos, creo que en todos nosotros debe de existir el interés de también estar. Por eso es importante, hermano, verte. Por eso es importante, por eso somos tan insistentes a veces. A veces. O todavía nos falta hacer un poquito más. Ustedes digan, hermano. Hermanos, hay infiltración. Tal vez aquí no, ojalá que no, ¿verdad? Dios quiera que no. De unas enseñanzas que rechazaban a Cristo en ese tiempo. Se enseñaba, ¿verdad?, que se rechazaba a Cristo, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje y negando la soberanía de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo que se recibe sin merecerlo. Amén. Pero esta gente, abusando de la gracia de Dios, se iban al otro extremo. Me imagino, ¿verdad?, que si vivieran en nuestros tiempos dijeran, bueno, pues yo puedo darme ciertos lujos de vez en cuando. Al cabo, la gracia de Dios es un regalo que se le otorga a los que no merecemos. Hermanos, la gracia de Dios no es un permiso para pecar, pero sí es esperanza para el pecador. Nada más la hermana dice algo allá. La gracia de Dios no es un permiso para que hagas lo que quieras, hermano. Pero cuando haces lo que quieres, puedes acudir a la gracia de Dios para que obtengas esperanza. Estos hombres, hermanos, haciendo mal uso de la gracia de Dios, lo convertían en libertinaje. Y libertinaje no es libertad. Libertinaje es darles rienda suelta a todos nuestros instintos, a todos nuestros deseos. ¿Cuántos tienen deseos malos? Ah, ¿verdad? Sí, hermano. Pablo mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol a las naciones, el apóstol de la gracia, el apóstol Pablo. Todos los días, hermanos, debemos de venir delante de la presencia del Señor, humillados porque le hemos faltado, porque hemos pecado, porque nos hemos alejado de Él. Negaban la soberanía de Dios, enseñando falsas doctrinas. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El que tiene la autoridad absoluta de todo. Dios hace lo que Él dice que hace, y lo que Él dijo que era bueno, es bueno para mí, aunque me duela. Si su disciplina es buena para mí, aunque me duela. Amén, amén, amén. ¿Tú disciplinas a tus hijos, hermano? Espero que sí, ¿verdad? ¿Verdad que yo creo que más las mamás se interesan en qué comen los niños o los muchachos, ¿verdad? A los hombres como que, pues dale lo que pues él quiera con que coman. Pero tú, porque amas a tu hijo, ¿verdad que si tienes un niño pequeño de 3, 4 años, ¿verdad que no lo vas a dejar que coma lo que él quiera? ¿O sí? Diga, tengo hambre, pues abro el refri, me sirvo un vasote de nieve, de Oreo, esa es la que me gusta. Me sirvo, voy al In-N-Out y me compro un adobo a la hora que abran, no sé a qué horas abren, y todos los días como lo mismo. ¿Qué pasará con ese niño, hermanos, en un futuro? ¿Verdad que tarde o temprano le va a hacer mal? Así es, amén.
Pero si tú eres diligente en el cuidado de tus hijos, vas a tratar de mantenerlo con una alimentación balanceada. ¿A cuánto les gustan las verduras? Ay, ¿a poco sí? Cuando vayan a mi casa van a ver que pura verdura va a haber. Digo, usted dijo, hermano, que me le gustaban las verduras. Pero con un vestecito al lado ya cambia, ¿no? Hermanos, a no todos nos gustan, pero todos sabemos los beneficios que obtiene para el cuerpo comer saludablemente. ¿Por qué quise sacarte hambre a esta hora del sermón? ¿A dónde creen que voy? Así, hermanos, como queremos mantenernos sanos, saludables, y más en estos tiempos pandémicos, ¿verdad? Necesitamos mantener una sana enseñanza. Necesitamos arraigarnos en la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquella que sana los corazones verdaderamente, hermanos. No es la que usa la espada para partir en dos. Es la que usa la espada de la palabra de Dios como un bisturí para sanar todos los corazones de aquellos que estén enfermos, maltratados, lesionados, ultrajados. Para eso es la palabra de Dios. Así que cuando te pregunten cuál es la sana doctrina, la que sana. Porque un vaso cortado, ¿verdad que lastima a los demás? Necesita hacerse de nuevo para poder ser usable en las manos del Señor. Algunas advertencias del pasado. Versículo 5, hermanos, ahí mismo en Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, Judas comienza a desenmascarar a los falsos maestros y procede a presentarlos en 3 ejemplos al menos. Número 1, en el libro de Números, quiero pedirte que vayas para allá, para el libro de Números. Vámonos al Antiguo Testamento, y al que me diga cómo se llama en el original el libro de los Números, le voy a otorgar la oportunidad de que me invite a comer. Nadie me va a decir, ¿verdad? Bueno, yo los invito y ustedes pagan. Ya me gustó, una vez nos invitó un hermano y ya me gustó. Números 14, versículo 26. Vamos a ver, hermanos, la incredulidad en el desierto. ¿Qué les pasó a estas personas que fueron incrédulas en ese desierto? Números 14, 26 en adelante. Dice: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Hermanos, la historia de los antiguos nos trae a la memoria todo esto a fin de recordar las consecuencias que tuvo aquel pecado de incredulidad. Paz de Cristo. Segundo ejemplo que da Judas.
los ángeles caídos. Judas se refiere a los mensajeros que se habían rebelado contra Dios y habían abusado de su poder asignado. Estos mismos cayeron de la gracia de Dios, hermanos. Ejemplo 3, Génesis 19. Vámonos para Génesis. Ahora sí vamos a andar paseándonos por la palabra de Dios. Génesis 19, 24. Dice, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El pecado, hermanos, en Sodoma y en Gomorra era semejante al que hicieron los ángeles, al violar los límites impuestos por Dios. Estos ejemplos, hermanos, bastante fuertes, bastante llamativos para cada uno de nosotros, conocidos por todos nosotros, servirán de ejemplo a aquellos que tuvieron vicios semejantes. Como dice el verso 8 de Judas, que estos hombres mancillan la carne, rechazan la autoridad y cometen blasfemia. Se refiere, hermanos, a un comportamiento inmoral muy parecido al de los habitantes de estas dos ciudades. Y es que nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos, como una advertencia para no cometer los mismos pecados del pasado. Verso 9 de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vamos al 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué nos pasaría a nosotros los predicadores, hermanos, si predicáramos de esa manera? Ahorita que vivimos en una generación, ¿cómo le dicen? De cristal. ¿Cómo es el cristal? Se rompe fácilmente, ¿verdad? Hay de ellos, dice la palabra en el verso 11. Caín y Balaam y Coré. 3 hombres conocidos no por su lealtad al Señor, no por su sacrificio, por servir al Señor, no por su buen ejemplo. Caín, hermanos, para los que no conocen, ¿verdad?, la historia de Caín, permitió que la ira y el rencor lo dominaran. Y es que el rencor, hermanos, si tú te interesa, ¿verdad?, a conocer el significado de la palabra rencor, es estar lastimando una y otra vez tu corazón. Es estar haciéndote daño constantemente con aquello que pasó, con aquello que te dijeron, con aquello que sucedió. Balaam permitió que la avaricia lo dominara. Coré y su casa se rebelaron contra Moisés, siervo de Dios. ¿Y qué le pasó a esto de último, hermano? ¿Alguien sabe? Se lo comió la tierra. ¿Solamente a él? A toda su familia. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Moisés, siervo de Dios. Verso 12 al 16. Estas son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Judas, hablando de la falsa enseñanza de los falsos maestros, eso les dice, hermano: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos de árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para
hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Qué predicación tan directa, ¿verdad? Tal vez ahorita te estés preguntando, bueno, ¿y el hermano por qué nos estará diciendo eso? Hermano, es una voz de alerta. Es una voz de alerta. Cuando días, semanas pasadas, no sé si fue el Señor, no sé si fue la misma responsabilidad que tenemos como iglesia, pero sí vino a mi mente un pensamiento, hermanos, que todo líder, todo encargado de las ovejas del Señor tiene que guardarlas de los lobos. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Sabías que no hay ovejas salvajes? No hay ovejas salvajes. Todas necesitan a un pastor que las dirija. Todas necesitan a alguien que les cuide, que les advierta, que les cuide de los lobos. Hace poquito, hermanos, cerca de la casa, andaban 2 coyotes sueltos. Y los miré, yo iba en mi carro, un coyote. Después me dijo mi esposa, anda otro más grande. Y la gente comenzó a preocuparse, a encerrar a sus perritos pequeños porque dicen que son malos. Hermanos, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener todo cuidado ante estas falsas enseñanzas? Hermano, pero nosotros estamos lejos de ellos. Hermano, ahorita tú los tienes al alcance de un clic, al alcance de un like y un share. ¿Es que sí? Judas es bastante directo, hermanos, para los lectores. Comprendamos la gravedad de las falsas doctrinas, de una descripción bastante clara acerca del peligro de estar expuestos a esta clase de maldad. Y nos dice claramente cuáles son las verdaderas intenciones de estos hombres. Pero, hermano, si Dios nos llamó a buscar la paz, a no juzgar. Imagínense, hermano, que llegaran esos coyotes y que yo me pusiera a dialogar con ellos y hacerlos razonar. Que les dijera, ¿sabes que no entres a mi casa porque pues ahí tengo una perrita? ¿Verdad que no me va a hacer caso? Necesitamos estar alertas, necesitamos poner cercos protectores para que no nos corrompamos, hermanos, de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. Y si nosotros tenemos comezón de oír, porque a veces pasa, hermanos, necesitamos buscar las sanas palabras de la bendita palabra de Dios. Necesitamos encontrar el consuelo que nuestras almas necesitan en la palabra escrita de Dios. Tal vez tu iglesia no sea como tú esperabas, pero aquí fue donde el Señor te plantó. Aquí fue donde el Señor te mandó para que seamos instruidos en la palabra de Dios y juntos caminemos, nos cuidemos los unos a los otros, hermanos. Pero estos hombres, hermanos, son relevantes. Siempre batallo con esa palabra. Relevantes, quiere decir que están de moda. Todos los quieren escuchar. ¿Por qué no enseñan la verdad? Son maestros por montones que solo intentan entretener. Aquellos que solo quieren escuchar cosas bonitas. Pero ¿a quién no le gusta que digan cosas bonitas? ¿Verdad? Hermanas, hermanos, seamos más así con la mujer. Diga, háblele bonito y va a haber lonche todos los días, hermano. Y lo que le gusta comer, no lo que no le gusta. ¿A quién no le gusta, hermano? A nosotros como varones también nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿verdad, hermanos? Digan amén. Amén. Pero, hermanos, sí, la palabra de Dios es hermosa. Y la palabra de Dios tiene muchísimas promesas para todos los que creen. Pero también estas cosas son importantes anunciárselas, predicárselas. Aunque no se oiga bien,
No te estoy diciendo, hermano, que tú eres como Caín y como Balaam. Dios guarde. Pero no caigamos en los mismos vicios que tuvieron los antepasados, hermanos. No nos deslicemos, no nos desviemos. Seamos pacientes y el Señor nos mandará el socorro y la ayuda que necesitamos. No lo que queremos escuchar, no lo que queremos recibir. Escucharás de ellos, hermanos, que es más importante la experiencia que el estudio bíblico. Tal vez ya los has escuchado. Y te repetirán una y otra vez, hermano, que la letra mata. Un texto sacado de su contexto totalmente. Hermanos, todo aquel que dice ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser lleno de la bendita palabra de Dios también. Porque una cosa no contradice a la otra. Necesitamos, hermanos, batallar ardientemente por la fe que recibimos el día que el Señor abrió nuestro entendimiento. El versículo 17 dice algo muy hermoso. Dice, pero vosotros. Ya hablamos de todos los falsos, ya los expusimos, ya dijimos lo que son. Esto es para ti, hermano. Ahora viene la parte de sanidad. Pero vosotros. Y este vosotros eres tú, hermano, Haz de cuenta que es para ti. Bueno, no hagas de cuenta, es para ti. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero vosotros, dice nuevamente, pero vosotros, amados. Sí, ve la diferencia de cómo se le habla a los hijos de Dios, de cómo se le motiva a los verdaderos hijos de Dios. Vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese es el mayor conservador que podamos obtener en cualquier lugar, hermano. Conservaos en el amor de Dios. ¿Te quieres conservar hasta la venida del Señor? Ahí está la clave, hermano. En el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, porque siempre va a haber alguno que va a dudar. ¿Sí o no? ¿Es válida la duda? Sí, hermano. Lo que no es válido es dejarlos en la duda. Los que dudan, dice, ¿dónde me quedé? No me perdí. 22. Convencerlos. ¿Convencerlos de qué? ¿De que yo tengo la razón? ¿O de que la palabra de Dios tiene la razón? Ah, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Amén. Versículo 23. A otros salvar. Y aquí dice una parte que necesitamos valentía, hermanos. Necesitamos audacia para poder hacerla. Arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia. Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y de otros tener misericordia. Sí, hermano, tienes que tener misericordia. ¿Misericordia recibiste? Misericordia tienes que dar a los demás. ¿Qué es misericordia? Compasión, amor por la persona que sufre, por la persona que se duela, por la persona que a lo mejor no tiene tu medida de fe. Misericordia. Porque tuvimos misericordia, recibimos misericordia cada mañana cuando nos despertamos, ¿sí o no? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana para con nosotros. Pues lo mismo tienes que tener para con la persona que es difícil de tratar. Misericordia. Y más aún con aquellos que son de la casa de Dios. Recuerda las palabras, hermano. Lee las palabras escritas por los apóstoles del Señor Jesucristo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron estas palabras que sirven de motivación a cada uno de nosotros.
No es algo que te estoy diciendo porque solamente se me ocurrió. Hermano, necesitamos anclarnos de verdad en la bendita palabra de Dios y más en este tiempo. Ellos nos advirtieron de todas estas cosas, hermanos. Pero en cambio nosotros tenemos que edificarnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros, doctrinarnos los unos a los otros, discipularnos los unos a los otros. Y algo más, cuando nos queremos desviar un poquito, exhortarnos los unos a los otros, en amor, considerándonos a nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros mismos nos deslicemos también, hermano. Yo le agradecería a ustedes, hermanos, que me exhortaran si yo me empiezo a desviar y por ir del otro lado, pero con amor, con paciencia, considerándome a mí mismo. No vaya a ser que me pase lo mismo, hermano, porque estamos en la casa del jabonero, ¿verdad que sí? Porque el que no cae, por allá va a dar. Todo, hermano, esto manteniéndonos en el amor, que es el vínculo perfecto, dice la palabra de Dios. Y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, hermanos, dice, tener misericordia. Dice el texto, tener misericordia y paciencia con los que no han alcanzado nuestra medida de fe. Considéralos, hermanos, como a nosotros mismos, como a miembros de tu propia familia. Hace poquito un familiar muy cercano estaba pasando por una situación y yo no hallaba qué hacer para ayudarla. Porque si el día de mañana mi hermana se queda sin casa, al siguiente día mi casa va a ser su casa. ¿O tú no eres así con tus hermanos? Sí, a ver. Yo nomás tengo una aquí, pues tengo que verla. ¿Quién más? Pues lo mismo tiene que ser con tus hermanos de la fe. Ah, no, hermano, como que ahí ya no, ¿verdad? Ay, paz de Cristo, hermanos, qué difícil. Hermanos, usemos la misericordia en lugar del juicio. Les decía a nuestros amigos y hermanos en la célula el jueves, a todos nos sale bien juzgar. Yo creo que es un ministerio en el cual casi todos sobresalimos. ¿Verdad que sí? Bueno, por lo menos a mí. Yo encuentro un montón de defectos en todos ustedes, hermanos. Pero fuimos llamados, hermanos, a vivir en congruencia con el Evangelio de Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio y la llevaron todos esos hombres que la acusaban? Y yo te condeno. Amén. El único que tenía el poder y la autoridad para condenarla, no la condenó. Así es. Pero no la dejó así, hermano. No te quiero decir que le aplaudas todos los errores, los pecados y los fracasos a los demás. Díselo, no te condeno, pero no los dejes así. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Vete y no peques más. Porque es bien fácil condenar y decirte, si no haces esto te vas a ir al infierno. Probablemente sí, pero no lo hagas. No peques más. No seas parte de esa gran lista de personas que se han ido de este mundo sin Cristo. Puedes cambiar de vida. No lo vas a hacer con tus fuerzas, lo vas a hacer con el poder de Dios. Amén, amén. Versículo 24, ya para dejarlo así. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, gloria sea al Señor. Que mi caída no depende solamente de mí, hermano, sino del Señor Jesucristo que nos guarda. Porque si fuera por nosotros, hermanos, ya nos hubiéramos ido bien lejos. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, gloria sea al Señor. Imagínate, hermano, delante de su gloria y con alegría. Esto es la verdadera gracia de Dios manifestada. Esto es el regalo que ninguno de nosotros merece. Amén. Te guarda sin caída y aunque hayas estado bien sucio, delante de su presencia te presenta sin mancha. Sin mancha. Y con alegría. Al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora, por todos los siglos. Amén. Sin mancha y con alegría, hermano. Amén. Al final, esta será una diferencia abismal, hermanos, con todos los de los primeros versículos, con aquellos que mencionan estos versículos. Nuestro caminar con Dios, hermanos, nos dará la fuerza y la facultad que necesitamos para seguir fieles, para seguir batallando la fe ardientemente. Claramente dice ardientemente. No podemos batallar, hermanos, así como que no, pues voy a ir a ver qué pasa. No, hermanos, batallar ardientemente es decir, no sé qué me va a pasar, pero de que voy, porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no se bajó de la cruz por amor a mí. Yo no puedo correr cuando las cosas se ponen difíciles. Tengo que afirmarme en la santísima fe y seguir adelante. Porque no depende solamente de mí, padres de familia. Tenemos hijos que nos ven, que siguen nuestros pasos. Ellos ven nuestro ejemplo. Levántate, hermano, porque vienen atrás de ti. Así es. Amén. Hermanos, la honra y la gloria de nuestra salvación solamente le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Que nadie diga, bueno, yo no era tan malo antes de venir a Cristo. Eras malo y merecías el infierno, pero fue por su gracia, por su misericordia, que abrió el Señor esa entrada, la pared que dividía el templo. Ahora puedes entrar directamente ante su presencia, decirle tus pecados que has cometido, decirle que has cometido unos pecados que a lo mejor ni siquiera son pensables para todos nosotros. Él prometió perdonar a todos aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Y la salvación, hermanos, por eso le corresponde a Él toda la gloria. Amén. Porque lo único que pusimos nosotros para hacerla posible, ¿qué crees que fue? Nuestro pecado. Por último, quiero pedirte que te pongas de pie y que abras tu Biblia en Apocalipsis 1, del 4 al 8. ¿Tiempos peligrosos? Sí. Pero siempre ha habido tiempos peligrosos, hermanos. ¿Y sabes que en tiempos peligrosos es cuando la iglesia más ha crecido? Cuando la iglesia más se ha multiplicado. Hubo en un tiempo, hermano, no recuerdo muy bien, que hubo un virus que mató mucha gente también. Y familiares que miraban ver a sus otros familiares enfermar, corrían y los dejaban atrás porque no querían contagiarse y morir. ¿Y sabes quiénes eran los que se quedaban a sanar a esos enfermos? Los cristianos. Corriendo el riesgo, hermanos, en ellos mismos de contagiarse, enfermarse y morir, muchos de ellos se decidieron quedar. No era porque ellos creían que no les iba a pasar nada, se estaban arriesgando, hermano. Pero muchas veces Dios los usó para sanar a aquellos enfermos. Y una vez que eran sanados algunos, pues ¿quién nos iba a convertir con tan gran ejemplo? Llegaban sus familiares que los habían abandonado y decían, wow, ¿quién te ayudó? Fuimos llamados a hacer la diferencia, hermano. Así es, amén. Fuimos llamados a ser diferentes a lo que el mundo es. Versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que estén en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, hermano, escucha la bendita promesa de Dios. Cuando las cosas se pongan más complicadas y que ya no veamos, hermanos, la luz, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y sigue diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? ¿Habrá algo que el Señor no pueda disipar a cualquier pensamiento erróneo que no vaya conforme en su voluntad? ¿Habrá algo que el Señor no sienta o no vea tu dolor? ¿Habrá cosas así? El Señor está alejándose cada vez de nosotros, que no podemos ver la luz al final del túnel. Él prometió estar con nosotros, hermanos. Y a medida que se acrecienta la crisis mundial, no sabemos qué vaya a pasar. Lo que sí sabemos es de que Él prometió regresar. Él prometió venir por una iglesia que se guardó sin mancha y sin arruga. Les decía a los hermanos el jueves que corramos pacientemente la carrera de la fe. Pero considerando que no todos vamos corriendo, que decía, si no has empezado a correr, pues por lo menos comencemos a caminar. Y si ya vas caminando, hermano, comienza a trotar. Pero no te detengas. No mires hacia atrás. No estés titubeando entre el cielo y el infierno. No estés titubeando entre la iglesia y el mundo. Hermano, decídete hoy a quién vas a servir. Así es, amén. Decídete hoy. Como dice aquel canto, decídete, las puertas se cerrarán. Decídete, aún a tiempo estás. No te estamos haciendo una invitación para que seas parte de una nueva religión. No, hermano, te estamos haciendo la invitación para que vengas a Cristo, al autor y consumador de nuestra fe, la verdadera fe por la cual batallamos ardientemente todos los días de nuestra vida. A esto te estamos llamando, iglesia. Ay, hermano, pero pues son un montón de locos ustedes, pues necesitamos más. ¿Por qué son tan raros, tan diferentes? Si fueran más tranquilitos, a lo mejor la entrada. Hermano, es que cuando Dios hace algo maravilloso en tu vida, cuando Dios perdona tus pecados, algo tiene que cambiar tu semblante, tu reacción ante todo. Y si Dios no ha hecho algo en tu vida, hermano, si tú no le has abierto tu corazón, yo quiero invitarte hoy a que vengas a Él, a que dobles tus rodillas si quieres venir aquí enfrente.